buenos días para todos. Les habla Claudia Manzano, directora ejecutiva regional de ILSI Norandino. Es un placer para nosotros que nos estén acompañando el día de hoy en este espacio académico. Bien, contarles un poco acerca de ILSI. Nosotros somos una red global de científicos que trabajamos conjuntamente en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer la ciencia necesaria con el objetivo de mejorar la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible. Bien, funcionamos mediante un modelo tripartita. ¿Esto qué quiere decir? Que trabajamos de manera conjunta, industria, academia y gobierno. En esta diapositiva les compartimos que somos 10 entidades a nivel mundial, es decir, ILSI es una organización mundial. En el año 2024 tuvimos más de 26 publicaciones científicas, 76 workshops, conferencias y reuniones científicas y un número de vistas muy importante a través de YouTube. En el caso de nosotros, que somos ILSI Norandino, que somos una subregión de la región latinoamericana, nos conformamos a partir de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. En ILSI Norandino trabajamos diferentes grupos. Son 8 en total que están comprometidos con la generación y la difusión de conocimiento científico para contribuir a la salud pública en las áreas de nutrición, inocuidad de los alimentos, agricultura sostenible y seguridad alimentaria, obviamente abordando temas que sean de interés común para el sector productivo, la academia y el gobierno. El día de hoy nos compete un grupo muy importante para nosotros, que es el de sistemas alimentarios y alimentación sostenible. Pero ¿cómo trabajamos en ILSI? Nosotros identificamos en conjunto los retos regionales en temas que están asociados a las ciencias de la vida, unimos las capacidades técnico-científicas de la industria, la academia y los gobiernos con el objetivo de favorecer o generar un impacto positivo en la salud pública y en el ambiente. Comentarles la declaración de exención de responsabilidad, las opiniones que van a ser expresadas en las siguientes conferencias pertenecen al presentador, al experto científico y no reflejan necesariamente aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI, y que todas estas personas que nos acompañan, que además estamos muy agradecidos por su generosidad, por su contribución al participar en estos eventos académicos, están actuando de forma voluntaria y han tenido total libertad para preparar su conferencia. Además, no han recibido remuneración alguna por su participación, por lo cual estamos inmensamente agradecidos. Estos es donde pueden encontrarnos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, así como en nuestro correo y nuestra página web www.ilsinorandino.org. Y ahora sí entramos entonces en forma con este hermoso y maravilloso webinar que tenemos el día de hoy, cereales integrales y alimentación sostenible. Los cereales integrales han estado siempre presentes en la dieta humana desde la prehistoria y hoy en día siguen siendo fundamentales como parte de una alimentación saludable y sostenible. El objetivo definido para este webinar es reconocer el rol y los retos de los cereales integrales como parte de una alimentación que contribuya a la salud humana y planetaria. Y nos acompañan dos expertas en el tema, colegas que admiramos y queremos mucho en ILSI, que son la doctora Jennifer Garay Moreno y la doctora Pilar Uriza. La doctora Pilar va a estar con nosotros como moderadora. Pilar es nutricionista, dietista, es magíster en ciencia y tecnología de alimentos, docente investigadora apasionada por integrar la nutrición y las políticas públicas a favor de la salud de las personas, con 13 años de experiencia en el sector público y privado, con equipos multidisciplinarios de las áreas de salud, de nutrición, políticas públicas e investigación y desarrollo. Intereses en políticas públicas, en nutrición, en estilos de vida, en envejecimiento activo, en entornos saludables y en ciencia y tecnología de los alimentos, y es la coordinadora académica del Grupo de Trabajo de Sistemas Alimentarios y Alimentación Sostenible de ILSI Norandino. Le damos la bienvenida a la doctora Pilar y a nuestra conferencista, la doctora Jennifer Garay Moreno.
Es nutricionista, dietista, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos y magíster en Química. Es egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Es docente universitaria e investigadora con gran interés en la integración de la nutrición con la ciencia de los alimentos y los compuestos bioactivos para promover la salud humana. Su trayectoria académica y científica se ha enfocado en el estudio de ingredientes funcionales, en la calidad nutricional y la seguridad alimentaria, y es la coordinadora académica del Grupo de Trabajo de Compuestos Bioactivos de ILSI Norandino. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir y a darle la bienvenida a la doctora Pilar Uriza, quien va a dar inicio a este webinar. Muchísimas gracias, Claudia. Bienvenidos todos. Un muy buen día, inicio de semana, casi inicio de mes, después de este fin de semana de reconexión en familia, en amigos y conectando con esa esencia y con la coherencia de lo que hoy en día todos queremos para nosotros, nutrición, salud para nosotros, pero también para el planeta. Tenemos esta temática inspirada desde el grupo de sistemas alimentarios y alimentación sostenible. Este grupo ha tenido como objetivo apoyar todo tipo de iniciativas en las líneas de investigación, comunicación y educación que tengan relación con sistemas alimentarios y alimentación sostenible. Entonces, a lo largo de este tiempo hemos estado desarrollando diferentes alianzas, conferencias y webinar como el que tendremos hoy, que buscamos que tengan un enfoque corto, pero un mensaje también claro para todos, soportado en la evidencia científica y gracias a la doctora Jennifer Garay que estará con nosotros acompañándonos. Esta es una breve introducción, cereales integrales y alimentación sostenible para entender por qué hoy en día estamos hablando de esto. ¿Cuál es la justificación? Y no es una simple moda o algo que estamos repitiendo todos, hablando del planeta, hablando de sostenibilidad, sino que hay un detrás y hay una evidencia científica. Y esta introducción es para entender mejor ya el detalle de esa importancia de los cereales integrales como parte de una alimentación que sea saludable para ti, saludable para mí, saludable para el planeta, para todo lo que nos rodea. Adelante, por favor, Tatis. En ese orden de ideas quiero llamar, pues todos conocemos a este representante internacional, ¿cierto? Y ver estas palabras. Quiero que las hagamos reflexivas porque de repente este mensaje cuando tú lo lees, piensas en ti mismo, pero también hay muchas razones de motivaciones. Pueden haber muchas, no solo hay una. Pero miremos acá cómo nos dicen, responderemos a la amenaza del cambio climático, sabiendo que si no lo hacemos, estaremos traicionando a nuestros hijos y generaciones futuras. Cuando estamos hablando de sostenibilidad es por nosotros, pero también incluso más allá de nosotros. Y así, digamos, los que decidan o no decidan tener hijos, siguientes generaciones que vamos a quedar y en respeto y también en agradecimiento, en honor a este planeta Tierra, del cual hacemos provecho cada día para nuestra propia subsistencia, pero también cómo podemos mantenerlo y mejorar. Adelante, Tati. Entonces, cuando miramos esto, hay una serie de investigaciones que siguen aumentando más. Una específica ha determinado dieta sostenible o la dieta para la salud planetaria. Aquí ven este gráfico que representa un mundo como en forma de diferentes alimentos, pero vamos a ver en detalle qué significa la dieta para la salud planetaria y cómo fue que surgió. Dale siguiente. Tenemos que empezar con la manera en que nuestros sistemas alimentarios son usados. Entonces miren que uno va de un 100%, si ven en la parte superior, la superficie total de la Tierra, de mi superficie total de la Tierra solamente tengo 29%, una tercera parte de tierra y el resto es océanos. Entonces ya parto como que todo el planeta Tierra, realmente la Tierra como tal en la que vivimos es más corta. Si hablamos de ese porcentaje, que es ese 30%, ¿qué tanto es habitable y qué tanto también yo uso también para la parte de sembradíos? Entonces, solamente tengo un 71% habitable. El resto son otras tierras que por sus temperaturas o alturas no son habitables. Si aún hablo de esa habitable, tierra habitable, ¿cómo la ocupo yo? Tengo un porcentaje que es la parte de bosques, ¿cierto? Selvas, pero también tengo un gran porcentaje que uno diría la mitad, el 50% de la tierra habitable del mundo es ocupada en agricultura. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se distribuyen nuestros sistemas alimentarios? Y ahí es cuando empieza uno a decir, oye, hay unos porcentajes que tal vez cuadran más o menos cuando decimos, de toda esa que se dedica a agricultura, el mayor porcentaje es a la parte de ganadería, como la producción también de carne principalmente, y un breve porcentaje de semillas o de, digamos, fuentes de plantas. Pero qué contradictorio cuando uno dice,
el mayor porcentaje de lo que nosotros obtenemos de proteínas, por ejemplo, con las proteínas vegetales, y también, de hecho, el mayor porcentaje de nuestras calorías provienen de fuentes vegetales. Entonces decimos, tenemos poca tierra para aprovecharla y esa tal vez distribución la podemos hacer un poco mejor y también optimizarla hacia aquellos productos que me están dando mayor cantidad de proteína y también mayor cantidad de calorías en general, como serían diferentes fuentes vegetales, diversidad de fuentes vegetales. Este es un mensaje claro de la manera en que estamos usando nuestro planeta y tal vez cómo podríamos nuestros sistemas alimentarios optimizarlos para seguirlos cuidando ahora y al futuro. Siguiente, por favor. Teniendo claro ese uso de recursos, ¿nuestra alimentación tiene impacto medioambiental? Sí. La parte de la agricultura tiene impacto en las emisiones de gases, en el uso de la tierra, en la forma en que uso el agua también, en la eutroficación, la manera en que yo puedo también afectar la composición de la tierra, en la biodiversidad de especies mamarias y en la biodiversidad de pájaros. Como estamos viendo hoy, entonces lo que ustedes ven en rojo, emisiones de gases, casi el 26% en el planeta provienen desde los alimentos. El uso de la tierra ya lo explicamos en la diapositiva anterior. El uso de agua fresca, 70% se nos va a agricultura en general, agricultura toda completa, tanto fuentes animales, vegetales. Eutroficación también 78% agricultura. Entonces, nuestra alimentación, lo que comes de todas las fuentes alimentarias, tiene un impacto medioambiental. La diversidad mamaria, pues miren ese gran porcentaje, 94% es afectado también, y la diversidad de los pájaros, de las aves en el mundo también, a través de la producción también de diferentes fuentes, principalmente en producción animal. Biodiversidad mamaria y biodiversidad de pájaros impacta medioambientalmente desde la parte de ganadería principalmente y también de producción de avicultura. Siguiente, por favor. Nosotros, confirmando una vez más, desde los alimentos, la tercera parte de la parte global de la emisión de gases proviene de alimentos, solo alimentos. Desde la parte de animales, productos, más de la mitad de las emisiones vienen de productos animales. Entonces, un 58% es significativo. No estamos diciendo que todos nos vamos a ver ni vegetarianos, veganos, pero sí vamos a optar por una dieta más flexitariana en donde se prioricen más y más fuentes, plantas, vegetales. Y eso va muy en coherencia con la salud, como lo que nos estará explicando en la siguiente conferencia allí. La mitad también de los alimentos que también producimos en diferentes granjas, ¿cierto? La producción de carne, de diferentes carnes, en especial carnes rojas, producen también la parte de distribución de emisión de gases. Entonces nos hace cuestionarnos en cómo podemos ir transformando esto, tanto en la composición de lo que comemos, pero también de la forma que estamos produciendo. Siguiente. Vamos entrando entonces a esta justificación de que uno dice, hay 100 alimentos ricos en proteína, no estamos entrando aquí en calidades de proteína, pero sencillamente ricos en proteína, tenemos fuentes animales y vegetales. La parte de arriba, ustedes ven, ¿cierto? Carnes y más que todas las fuentes animales, queso, cerdo, pollo, huevos. Y en la parte de abajo ven las fuentes de proteína, que son proteínas también, pero vegetales como tofu, frijoles, granos, como los garbanzos también, como las arvejas, nueces. Entonces, ahí, como ustedes ven, entre más está corriendo la parte de arriba, de los que están de arriba de las fuentes animales, tienen mayores producciones en general de emisiones de gases. Lo seguimos confirmando. Y lo que tenemos hacia abajo de las fuentes vegetales y que son también ricos en proteína, tienen menor emisión. Entonces, hace un llamado a que sí podemos balancear un poco mejor medio ambiente, mientras también seguimos manteniendo muy buena nutrición y también muy buena salud, protección, salud, con este tipo de alimentos de fuentes vegetales como son los cereales integrales, que es la temática de hoy. Siguiente. De acuerdo a esta justificación que nosotros tenemos, yo quiero decir, oiga, ¿solamente se trata de comer más vegetales y ya? No. Porque aquí vemos, por ejemplo, como en el caso de una carne que es la que está en la primera parte, la que tiene menor impacto, el verdecito, low impact, verdecito, puede ser inclusive que esté teniendo menor impacto que una producción de chocolate, el chocolate que tiene, digamos, un mayor impacto, si se fijan así, como en paralelo. Una carne producida, muy bien producida, con muy buen sistema, puede incluso tener menor impacto que cuando un chocolate o una plantación que puede basarse en monocultivos, que arrasan con cultivos nativos, con biodiversidad, puede tener mayor impacto de la producción de cacao. Entonces, es una reflexión en que muchas veces no es blanco o negro. En nosotros también irnos al detalle de las soluciones de cada contexto, de cada país, de cada sistema alimentario, por eso este grupo se llama sistemas alimentarios,
porque podemos tener necesidades diferentes. No puedo decir, vamos a comer full cacao y aguacate. En nuestros países se produce y a mí me fascinan ambos y para la salud son espectaculares el cacao y el aguacate. Pero, ¿de qué manera se está produciendo? ¿Cierto? ¿Solo por ser vegetales significa que tienen menor impacto? No. ¿De qué forma se están produciendo? Porque está claro que muchas veces en países como los nuestros se está haciendo una producción de carnes con alto impacto medioambiental frente a una producción de la misma carne en otras regiones como Europa. Entonces, ojo con eso para hacer reflexiones y adaptaciones en nuestros propios sistemas alimentarios. Pero también cómo empezamos tú o yo, mi nivel personal, mis decisiones del día a día, qué tipo de alimentos busco, más locales, más cercanos, más plantas, más producción campesina, agrícolas, los alimentos que están en cosecha, evitar la pérdida y desperdicios de alimentos, la biodiversidad que tenemos nosotros cerca a nosotros en donde estemos, en la región de Latam, para aprovechar de esto. Pero también cuando, digamos, consumo un cacao, un aguacate muy saludable, muy rico, cuestionarme de qué manera está siendo producido esto. Y también poco a poco irnos movilizando como ciudadanos a que se vayan mejorando esas prácticas. Claramente le podemos disminuir a las cantidades para que no sean 100, 200, 300 gramos de solo carnes o carnes rojas. Ayer no, una dieta flexitariana puede ser incluso 3 veces a la semana que tú te enfoques solo en proteína vegetal. ¿Cómo puedes balancear proteína vegetal? Con muchos frijoles, garbanzos, lentejas, ¿cierto? Pero también combinando con cereales integrales, que es la temática de hoy. Cuando tú combinas y complementas proteínas vegetales, lo puedes hacer muy bien. Siguiente, por favor. Ya nos vamos acercando casi para poder dar paso a Jenny. Y esto resume muy bien. Gráficos, no se asusten, gráficos y números. Sencillamente miren que lo verdecito son fuentes vegetales. ¿Qué está en primer lugar? Cereales integrales. El tema de hoy. Cereales integrales están con menores impactos en general para los diferentes impactos medioambientales, emisiones de gases, eutroficación, acidificación, uso de tierra, la parte del agua. Entonces es una invitación. Y si yo miro esto en contraste con los beneficios para la salud, ni les digo. Ni les digo porque eso lo va a decir Jenny, ¿cierto? Aquí estoy dando ese abrebocas del por qué nos interesó este tema. Pero miren aquí. Y pues vemos en otras partes en lo que ven así, por ejemplo, los colores rojitos, ¿cierto? Muchas carnes rojas, rojas procesadas, con grandes impactos medioambientales en su proceso de producción. Y también, si contrastamos esto con otros estudios para la parte de salud, también mayores impactos para la parte de salud negativamente. Nosotros si consumimos más cereales integrales, estamos beneficiando el planeta y también nuestra salud. Siguiente. Esta es la propuesta. ¿Qué es dieta para la salud planetaria o dieta planetaria, cierto? Para la salud saludable. Fue propuesta en el 2019 por un grupo de trabajo que consolidó información en todo el mundo para proponer esto. Gráficamente lo vemos así y quiero que nos enfoquemos en la parte amarillita que está en la parte superior de arriba derecha de sus pantallas que dice whole grains, que sería cereales integrales. Y por eso el gran protagonismo de esta temática. Después de que en mi plato diario o en mi plato de cada tiempo de comida, la mitad debería ser, por ejemplo, de frutas y verduras de muchos colores, los que yo tenga en mi tierra, los que tenga cerca de mí. El siguiente grupo muy importante sería cereales integrales. Entonces, de ahí la importancia también que nos llama hoy en día a incorporarlos más, consumirlos más, y ya nos vamos a ver con Jenny esa explicación. Siguiente, por favor. Quiero recordar que aparte de esta propuesta, dale siguiente, por favor, que aparte de esta propuesta, la FAO en coherencia nos trae este mensaje de que una dieta para la salud sostenible equilibra muy bien lo que es salud, aspectos socioculturales y medioambientales y que desde la evidencia, la parte de salud y de medio ambiente la estaremos viendo hoy, ya miramos un poquito, pero ojo con la parte sociocultural. Tiene que también respetar nuestras culturas, nuestras creencias y cómo la vamos conservando. De hecho, hay muchas dietas tradicionales que ya son saludables y sostenibles. Entonces, cómo rescatamos mucho esas que son buenas y positivas, cultivos autóctonos, aprendizajes desde nuestras comunidades para mantenerlos y seguirlos mejorando de forma positiva. Con esto creería yo que podemos ir dando paso a la gran conferencia que he preparado Jenny para nosotros y tener suficiente tiempo para escucharla atentamente, apuntar sus preguntas que estaremos respondiendo. Gracias por esta introducción y damos paso a la doctora Jenny. Listo. Buenos días para todas y para todos. Es un gusto
para mí estar aquí el día de hoy y hablar de estos temas tan relevantes y tan vigentes. Listo, entonces me dan un segundo, yo voy a compartir aquí la pantalla. Listo, creo que ahí ya se ve bien. Bueno, entonces ya estamos aquí listos para hablar del tema que nos atañe el día de hoy, y son los cereales integrales y la alimentación sostenible. Para ello, digamos que vamos a dividir el tema en 4 secciones, de la forma en que lo vamos a abordar. Arrancamos definiendo entonces qué es un cereal. Y podemos decir que un cereal corresponde a un fruto de una planta monocotiledónea. Esta va a ser, digamos que, la caracterización botánica que se le da a este conjunto de plantas que pertenecen a la familia de las gramíneas o a las familias de las Poaceae, ¿cierto? Es decir, que son frutos maduros, enteros, sanos, secos, de vegetales de esta familia, ¿cierto? Existen más de 9.000 tipos de cereales. Los tres más utilizados son arroz, maíz, trigo, pero también aquí encontramos cebada, centeno y avena. Como lo mencionaba hace un instante Pili, la principal fuente de energía que tenemos los seres humanos para nuestras actividades vitales provienen de los cereales, ¿cierto? De hecho, se estima que en el caso de arroz, maíz y trigo, podemos decir que se representa el 60% de la energía que se obtiene a través de los alimentos en todo el mundo. Esto quiere decir que tienen una relevancia muy importante desde el punto de vista nutricional, pero no solamente desde ahí, desde el impacto que tienen en el medio ambiente y en los modos de producción. Habiendo definido qué son los cereales, ¿cierto? Y teniendo claro que constituyen la base de la alimentación humana de forma directa, es decir, a través de los alimentos, pero también indirecta porque van a ser alimentos o piensos, digamos, para los animales que también consumen los seres humanos, ¿cierto? Vamos a comenzar a definir otros conceptos relevantes para entrar en materia. Uno de ellos son los cereales de grano entero. ¿Qué son los cereales de grano entero? Son los mismos que conocemos como cereales integrales y básicamente tienen esta denominación porque están compuestos por todas las partes del grano. Es decir, que no se ha retirado ninguna parte que constituye el grano del cereal. A diferencia de los cereales refinados. Los cereales refinados serán estos cereales que han sido sometidos a procesos de transformación en los cuales se ha eliminado el salvado y el germen. Pero entonces, ¿qué será el salvado? El salvado corresponde a esa parte más externa, a la cáscara o a la cubierta, ¿cierto? Y entonces esto va a ser, digamos que muy importante considerarlo porque en el salvado vamos a encontrar algunos componentes nutricionales, pero también biocompuestos relevantes para el cuidado de salud y la prevención de la enfermedad. Lo mismo pasa con el germen, que corresponde a ese embrión de la planta o a esa parte de la semilla que se desarrolla para convertirse en una nueva planta. Entonces, con esto claro, tenemos el cereal de grano entero o el mismo cereal integral, que es de lo que vamos a hablar hoy, los cereales refinados, que sería cuando hemos retirado este salvado o este germen, ¿cierto? Y a manera de información, la harina corresponde a un producto que resulta de la molienda de los granos de cereal. Eso quiere decir que si yo cogí mi cereal de grano entero para molerlo, tendré la harina integral. Entonces, para que tengamos claros estos conceptos y avancemos en esta, digamos que, presentación. En esa misma línea vamos a hablar de qué son los pseudocereales. Resulta que hemos definido los cereales como esos alimentos que pertenecen a esta familia de las Poaceae, ¿cierto? Pero que tienen una característica botánica, que tienen un solo cotiledón. Hay otros tipos de alimentos que tienen dos cotiledones, es decir, que son plantas dicotiledóneas. Y esto es una característica netamente botánica, pero que ya las organiza en diferentes agrupaciones. Sin embargo, como también son granos que contienen almidón en su composición, como también tienen un aporte relevante de proteínas, tienen un perfil de ácidos grasos interesante y un aporte de fibra, por supuesto, pues se han considerado con este prefijo de pseudocereal. Entonces, no son iguales a los cereales, pero son parecidos, digamos que son como los primos hermanos. Dentro de esta familia tenemos quinoa, linaza, amaranto y chía.
Con esto dicho, vamos a comenzar a entrar un poquito en materia. ¿Por qué hablamos de los cereales? Vamos a decir entonces que durante miles de años los cultivos de cereales han sido gran importancia. ¿Por qué? Porque su producción, su almacenamiento y su utilización han determinado su éxito y han contribuido al desarrollo de diferentes civilizaciones. Para hablar un poquito más de esto, comencemos a revisar qué ha pasado con la historia de los cereales. La humanidad siempre ha dependido de las plantas para sobrevivir, especialmente de las plantas angiospermas. La mayoría de los alimentos corresponden a o son angiospermas. Los cereales, entonces, han sido ese alimento principal desde hace más de 10.000 años. De hecho, la domesticación de los cereales arranca hace 10.500 años, donde los seres neolíticos, ¿verdad?, comienzan a domesticar las plantas y a practicar la agricultura. Se hace una transición gradual de la caza y la recolección a la agricultura, a ocupaciones un poco más sedentarias, ¿cierto? Alrededor de la agricultura se comienzan a dar los asentamientos, ¿verdad? Y eso va a determinar algo o una conducta epidemiológica muy importante, y es que a medida que se van asentando los pueblos, comienza a aumentar el número y la densidad de la población. Entonces, tenemos que hacia 3.000 años antes de Cristo, se comienzan a dar unos inventos claves como son el arado y el riego, que lo que van a hacer es incentivar y aumentar la producción de cereales, ¿cierto? Esta producción de cereales arrancó en la media luna fértil, que corresponde a lo que hoy es Turquía, Irak, Irán, Siria, Turkmenistán, ¿cierto? Y de aquí ellos arrancan con cebadas y trigos, de aquí comienza a darse una expansión hacia Europa, hacia África y más tarde hacia América. Sin embargo, aquí podemos precisar que hacia el año 7500 a.C., China ya tenía producciones de arroz y 4.000 años después, es decir, hacia el 3.500 a.C., en Mesoamérica ya aztecas, mayas, incas estaban sembrando maíz. Entonces hablamos de una agricultura que tiene bastantes años y cómo alrededor de ella se han comenzado a dar esas organizaciones de las civilizaciones. Ha sido tan importante que muchas religiones, digamos que muchas culturas tenían divinidades asociadas a la cosecha. De hecho, de ahí viene el nombre de cereales, ¿no? De Ceres, la diosa romana del sustento. Ya hacia el siglo XX, con la Revolución Verde, ¿cierto?, se da un aumento acelerado de la producción de cereales, se alcanzan cifras de 3 veces mayores de la producción que se venía haciendo antes, y entonces esto determina un cambio completo en el comportamiento de la producción de estos alimentos y de su consumo, por supuesto. Vamos a decir entonces, a manera informativa, que hacia la región, bueno, hacia Asia tenemos la producción y culturalmente, digamos que la identificación con el arroz. Hacia África e India tenemos sorgo y mijo. En Europa va a ser el trigo, el centeno y la cebada quienes determinen, digamos, como cereal relevante. Y en América el maíz. Todo esto, digamos que va explicando razones de la cultura, de las tradiciones culinarias que se encuentran en cada una de estas zonas geográficas. Actualmente sabemos que los principales cereales en el mundo corresponden a arroz, trigo y maíz. ¿Por qué se habla de los principales? Porque representan aproximadamente el 87% de la producción mundial de cereales y son quienes aportan más del 90% de las calorías que, digamos, que caracterizan el consumo del grupo número 1 de los alimentos, ¿verdad? Específicamente de los cereales. Entonces, este comportamiento, digamos que nos lleva a relacionarlo con cómo se da esa producción. En esta gráfica, digamos que tenemos la producción desde más o menos 1960 hacia el 2003 y vemos que así como aumenta la producción de cereales y se da un aumento de 2 veces, es decir, se duplica, también se duplica el crecimiento de la población. O sea que podemos concluir que el crecimiento de la producción de los cereales es paralelo al crecimiento de la población. ¿Qué razones van a justificar este aumento en la producción? El aumento de las tierras irrigadas, el aumento de las tierras cultivadas, las mejoras genéticas y el uso de pesticidas que aumentó entre 15 y 20 veces para proteger los cultivos. Entonces, esto es un fenómeno bastante importante que, por supuesto, ha tenido unas consecuencias medioambientales. ¿Qué está pasando en Colombia actualmente? Entonces, vamos a ver en esta gráfica para la producción de maíz, como en el caso del maíz tecnificado se dio un incremento, ¿cierto?, hasta
2020-2022, donde hay una disminución bastante importante en términos de producción, y con respecto al maíz tradicional, que al inicio, antes de los 2000, era mayoritario, pues comenzó a darse una disminución, ¿verdad? Y sigue esa tendencia como hacia la caída. Con otros cereales como el sorgo, la cebada y el trigo, que viene pasando. El sorgo tiene un comportamiento pues que es bastante impactante, y es como hasta antes de los 2000 era elevado, se da una caída bastante importante entre el 98 y el 2000, ¿cierto? Y sigue en declive esa producción. Para el caso de la cebada y del trigo, pues la producción ha sido más baja, ¿cierto? Pero sigue presentando unas disminuciones importantes. ¿Por qué detenernos a hablar de la producción ya una vez que hemos caracterizado qué son los cereales? Porque resulta que decimos que son justamente quienes explican y sustentan ese aporte energético de la población, ¿verdad? Y cómo las prácticas de producción van a tener que irse modificando para ser más sostenibles y más, digamos que alineadas con el mantenimiento o el sostenimiento adecuado del medio ambiente, y cómo la producción de estos a nivel local tiene unos comportamientos que nos preocupan. Pero además porque los cereales tienen un valor nutricional que es bastante relevante, ¿cierto? Y es justamente eso lo que vamos a hablar. Dentro de los diferentes cereales que encontramos, vamos a decir que la composición química es bastante homogénea, suelen parecerse bastante en lo que se refiere a los nutrientes. Sin embargo, es importante mencionar que cuando un cereal de grano entero o un cereal integral se somete a algún tipo de transformación, como por ejemplo la molienda, se pueden eliminar algunas fracciones del grano. Y esa eliminación de esas fracciones del grano ya nos va a cambiar el aporte nutricional de las mismas, ¿de acuerdo? También pueden haber tratamientos como por ejemplo el uso o el tratamiento con vapor, que puede producir una translocación de determinados componentes en las estructuras del grano. Eso quiere decir que hay un paso o una migración de lo que estaba, por ejemplo, en el endospermo hacia la cáscara o viceversa, perdón. Aquí les presento la estructura y composición del grano. Me parece esta imagen bastante valiosa y bastante bonita, porque primero nos permite entender cómo es que está conformado ese grano que a veces vemos como tan sencillo, ¿cierto? Aunque esta gráfica corresponde al grano de trigo, vamos a decir que los cereales comparten muchas similitudes estructurales, y es que están conformados, uno, por unas capas más externas que corresponden al pericarpio, al endo y epicarpio, ¿cierto? Unas capas intermedias que van a proteger el endospermo, como la testa, la capa hialina y la capa de aleurona, ¿cierto? Y al interior tendrá el endospermo, que será lo que más peso tiene en el grano de cereal, entre el 80 y 85% de su peso será el endospermo, y el germen, que también, digamos que va a estar allí inmerso, hace parte del eje embrionario, y el escutelo son los que van a dar lugar a ese germen, ¿verdad? Todos los granos tienen como esta estructura a grandes rasgos. Entonces, lo importante y lo lindo de esta gráfica es que, uno, podemos ver esa estructura y esa diferenciación. Dos, podemos hablar de algo muy importante que tiene que ver con los componentes. Y aquí hacemos como una primera alerta o un llamado de atención a que nos demos cuenta que los cereales son más que carbohidratos, que un cereal tiene más que un almidón. Claro que lo tiene y es un componente principal e importantísimo, pero no son solamente esos. En un grano de cereal podemos encontrar, además de carbohidratos a expensas de almidón, tenemos fibra dietaria, que vamos a hablar de ella más adelante, pero también tenemos proteínas, un perfil de ácidos grasos interesante, tenemos vitaminas, sobre todo el complejo B, tenemos diferentes minerales y además compuestos que se han denominado compuestos bioactivos, que de ellos vamos a hablar más adelante. Entonces, esta gráfica nos muestra la complejidad de un grano de cereal, cómo tiene diferentes componentes y cómo conservar cada parte del grano nos va a garantizar la adquisición y la ingesta de los diferentes compuestos presentes en el mismo, ¿de acuerdo? Hablando entonces un poquito aquí, deteniéndonos en esa composición, vamos a hablar de la clasificación en dos tipos de componentes. Los componentes primarios, que hará referencia a almidón y proteína, y se denominan primarios, uno, por su mayor porcentaje de participación en el grano, dos, por supuesto, por su relevancia en términos nutricionales, y tres, también por su rol importante, digamos que en la tecnología y manejo de los mismos. Secundarios serán todos los demás nutrientes que también están presentes junto con las enzimas. Adicionalmente a los nutrientes tenemos los famosísimos compuestos bioactivos. Vamos a comenzar a hablar de cada uno de ellos para entender un poquito esta estructura compleja que es el grano de cereal entero. Tenemos entonces los carbohidratos, que van a ser responsables del 70-78% del peso del grano.
El almidón es importante y es principal, pero recordemos que el almidón sería el carbohidrato digerible. También tenemos presencia de carbohidratos no digeribles, que sería la fibra dietaria. El arroz será el cereal con un mayor contenido de carbohidratos. También tenemos proteínas que van entre un 6 a un 13%. Ese rango es más amplio y depende justamente del cereal del que estemos hablando. Tenemos cereales como el arroz y el mijo que tienen un menor contenido de proteínas, pero tenemos también aquí algo importante y es el perfil de aminoácidos de estos cereales. Resulta que cuando hablamos del valor nutricional, a veces pensamos que la proteína de los cereales no podría ser suficiente. Y esto se ha relacionado con el contenido de algunos aminoácidos limitantes, como lo es, en el caso de los cereales, la lisina. ¿Qué es un aminoácido limitante? Un aminoácido limitante será en ese perfil de aminoácidos el aminoácido que se encuentra en menor cantidad y de esa manera me va a limitar el aprovechamiento biológico de todos los demás aminoácidos. Y aunque esto es una realidad y el aminoácido limitante de los cereales es la lisina, tenemos una buena noticia y es que se puede dar una complementación proteica. La complementación proteica hace referencia a cuando yo hago uso de otra matriz alimentaria, por ejemplo, las leguminosas, que no son limitantes en ese aminoácido y entonces me ayuda a aumentar ese aporte en un mismo tiempo de comida de ese aminoácido limitante para aprovechar más esa calidad proteica de la matriz alimentaria. Entonces, en el caso de los cereales tenemos que es lisina, pero la buena noticia es que lo podemos complementar con el consumo de leguminosas. Para el caso del maíz, el triptófano también podría ser un aminoácido limitante porque se encuentra en cantidades bajas. Hablando entonces de las proteínas, aquí para contarles que cada tipo de cereal tiene un aporte distinto, ¿cierto?, de proteínas y que en ellas encontramos proteínas solubles e insolubles como albúminas, globulinas, prolaminas, glutelinas, que la distribución de cada una de ellas, aunque pertenezcan a una misma familia, estemos hablando de cereales, no es la misma, ¿cierto? Miren aquí, por ejemplo, el aporte de glutelinas del arroz. Eso va a determinar su comportamiento tecnológico, ¿cierto? También sus efectos en la salud, y era eso como lo que quería llamar la atención. Con respecto a los lípidos, entonces, miren que tenemos un porcentaje entre el 1 y el 7%. Esa participación o ese aporte de lípidos del cereal depende del cereal del que estemos hablando y será la avena quien tenga mayor aporte de grasa, entre un 4 y un 6%. Si hablamos de la avena molida, es decir, la harina de avena, podemos alcanzar valores hasta del 10% de lípidos, o sea que depende una vez más de las transformaciones del producto. Lo importante en los cereales, además de ese contenido, es el perfil. Ya hablamos del perfil de los aminoácidos, hablemos ahora un poquito del perfil de los ácidos grasos. Y tenemos que el ácido graso mayoritario en los cereales es el ácido graso linoleico, entre un 40 y un 60%. Arroz y avena son ricos en oleico, centeno y cebada son ricos en alfa-linolénico. Como nos podemos dar cuenta, el perfil de ácidos grasos de los cereales es un muy buen perfil, ¿cierto? Y que tiene un contenido que no es muy elevado, pero cuando lo tiene, hace aportes importantes de ácidos grasos para la salud. ¿Qué pasa con respecto a los micronutrientes? Miren ustedes que el aporte más importante se va a hacer con relación a las vitaminas del complejo B. Tenemos todas, tiamina, niacina, riboflavina, piridoxina, ácido pantoténico, ácido fólico, ¿verdad? ¿Qué quiero llamar aquí la atención? Uno, que se van a encontrar en diferentes cantidades en cada uno de los cereales, que algunos se van a considerar fuente más que otros, ¿verdad? Pero sobre todo que miremos en dónde se encuentran. Se encuentran en la capa de leurona, que son capas externas, ¿cierto? En el germen, ¿verdad? En el escutelo. ¿Y por qué hago esa llamada de atención? Porque cuando tenemos el consumo de cereales que no son grano entero, sino que han sido refinados, estamos perdiendo gran parte de este aporte de micronutrientes. Por eso es importante precisar que el perfil de vitaminas puede variar según el procesamiento del cereal. O sea que siempre que se refine, va a haber una reducción en el contenido de vitaminas del grupo B. Además de las vitaminas, también tenemos los minerales. Y con respecto a los minerales vamos a decir que solamente el 1 al 3% de su peso corresponde a minerales, que los más abundantes van a ser fósforo y potasio y que el sodio se encuentra realmente en cantidades muy bajas. ¿Listo? Esto hablando de los cereales de grano entero. Entonces, como nos podemos dar cuenta hasta este momento, vemos que tiene un muy buen valor nutricional el consumo de cereales de grano entero, caracterizado por carbohidratos no solamente disponibles como el almidón, sino también no digeribles como la fibra dietaria, ¿cierto?
de un buen perfil de aminoácidos, donde ahí tenemos un aminoácido limitante que es la lisina, pero que lo podemos contrarrestar, ¿cierto? Y un aporte importante de vitaminas. Resulta que no solamente tiene nutrientes, resulta que los cereales de grano entero también tienen algo que se conoce como compuestos bioactivos. ¿Y qué son los compuestos bioactivos? Los compuestos bioactivos son sustancias que se han caracterizado y se sabe que cuando están inmersas en una matriz alimentaria o en un alimento, van a tener un efecto positivo para la salud. Esto puede ser o previniendo una enfermedad o con el mantenimiento de la salud en sí misma, ¿verdad? Estos compuestos bioactivos, digamos que son bastante relevantes porque nos permiten decir que una matriz alimentaria contiene más que nutrientes, ¿no? Y que también ayuda a proteger el cuidado de la salud. En el caso de los cereales de grano entero, tenemos diferentes tipos de compuestos bioactivos. Tenemos esteroles, tenemos folatos, tenemos ácidos fenólicos, ¿verdad? Diferentes tipos de fibra. Básicamente, cada uno de ellos tendrá una actividad biológica y esa actividad biológica será quien determine justamente para qué sirven en el cuerpo. Recuerden que es una función diferente a la nutrición, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de algunos de ellos. El primero, y quizás de los más abundantes en la matriz, es la fibra dietaria. ¿Qué es la fibra dietaria? Recordemos que la fibra dietaria son los carbohidratos no digeribles y lignina que se encuentran presentes naturalmente en una matriz alimentaria o en un alimento, ¿cierto? Y digo naturalmente porque si se le ha adicionado intencionalmente a un producto fibra, ya no sería fibra dietaria, sería fibra funcional. Aquí estamos hablando de la fibra que naturalmente se encuentra en estos alimentos. Teniendo en cuenta, digamos, que lo que es la fibra, ¿por qué se determina que es tan importante? Resulta que hay dos mecanismos por los cuales la fibra puede actuar para tener efectos positivos para la salud. Una de ellas tiene que ver con unos efectos metabólicos y la otra tiene que ver con unos efectos fisiológicos. Los efectos fisiológicos son, por ejemplo, aumento del volumen de las heces, disminución del tiempo de tránsito intestinal, control del vaciamiento gástrico, ¿cierto? Cambios en el peristaltismo. Esos son cambios fisiológicos que tienen que ver con el funcionamiento y la anatomía del sistema digestivo. Por otro lado, tenemos entonces esas propiedades, digamos que más bioquímicas, ¿cierto? Que más metabólicas y tienen que ver con disminución del colesterol sérico total y del LDL, atenuación de la glucemia postprandial, ¿cierto? Reducción de la presión arterial, aumento de la fermentación de ácidos grasos de cadena corta. La modulación de la microbiota puede considerarse un poco fisiológica y un poco también bioquímica o metabólica, ¿cierto? Y entonces, como nos damos cuenta, la fibra tiene numerosas formas de actuar, numerosas formas de contribuir con el mantenimiento de la salud y la prevención de la enfermedad. Y es por eso que hay tanto interés en ella y es que se considera un compuesto bioactivo. El estudio incluso de la fibra dietaria arranca con la hipótesis de fibra. Esta hipótesis de fibra es una hipótesis que plantea Trowell. Trowell es el autor que desarrolla todo el concepto de lo que es fibra, ¿cierto? Y él plantea hace más o menos 35 años cómo, 35, 40 años más o menos, cómo al observar la prevalencia de cardiopatías isquémicas en africanos subsaharianos y compararlos con la prevalencia en europeos y en estadounidenses, esta prevalencia aquí era menor. Entonces, la asociación y la explicación que él pudo dar a este hecho estaba relacionada con el consumo de cereales de grano entero versus cereales refinados. Esto es un punto muy importante porque esta observación da paso a estudios epidemiológicos, ¿cierto?, que se centran en el consumo de granos enteros y cómo ellos se relacionan con el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cierto? Y a su vez, cómo se relacionan con la mortalidad por diferentes causas. Entonces, con esta hipótesis comienza a hacerse en los estudios de cómo su presencia en estas matrices alimentarias puede prevenir y cuidar, digamos que, a los seres humanos. La fibra dietaria tiene diferentes formas, o hay diferentes compuestos que hacen parte de la fibra dietaria. Uno de ellos son los arabinosilanos. Ellos son polisacáridos no celulósicos que se encuentran en los cereales, ¿cierto? A nivel tecnológico lo que hacen es que aumentan la viscosidad y estabilidad de las masas y facilitan elaboración de panes de mayor volumen y mejor textura. Pero ¿qué es lo que hacen ellos en el cuerpo? Por su capacidad de retención de agua elevada, estamos hablando de que ellos pueden retener hasta 800% su masa, lo que permite que aumente el volumen y la masa de las heces, lo que permite también que
se diluyan y disminuya la concentración de compuestos potencialmente carcinogénicos, ¿cierto? Como lo son los ácidos biliares secundarios, ¿cierto? Eso va a hacer entonces que tenga un efecto protector. Adicionalmente, reduce tiempos de tránsito intestinal, disminuye niveles de glucemia por el retraso del vaciamiento gástrico y de la absorción de la glucosa, por supuesto. Se ha estudiado también cómo favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta, que recordemos los principales propionato, butiratos y acetatos, ¿cierto? En el caso de los aravinosilanos, entonces tenemos una importante producción de propionato que tiene que ver todo con el metabolismo del colesterol y entonces puede atenuar, digamos, que esos niveles de colesterol sanguíneos. Se encuentran, digamos que en cereales como la avena, que eso va a ser bastante relevante. Betaglucanos entonces, que van a ser el 70 al 90% de las hemicelulosas, se encuentran en granos como la avena y la cebada y tienen una importancia tecnológica en términos de su solubilidad, su viscosidad, su formación de geles y en términos fisiológicos y metabólicos en el cuerpo, pues tienen la capacidad de generar soluciones viscosas en el intestino delgado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que este componente, los betaglucanos de la fibra dietaria, van a favorecer el retraso en el vaciamiento gástrico, limita el acceso por lo mismo de las enzimas pancreáticas, controlando la digestión y la absorción de nutrientes. Adicionalmente, disminuye niveles plasmáticos de colesterol y de glucosa. Por lo tanto, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha permitido que se utilice un claims, que es una declaración de propiedades en salud asociada al consumo de betaglucanos, que básicamente está dada porque cada ingesta de 4 gramos de betaglucanos por cada 30 gramos de carbohidratos digeribles, lo que hace es disminuir los niveles de glucosa postprandial. Entonces tenemos bastante evidencia alrededor de por qué tienen tantos efectos positivos para la salud. Hay otros tipos de fibra como la celulosa, que es importante porque aumenta el tránsito intestinal, también enlaza y diluye sustancias potencialmente carcinogénicas, ¿cierto? Y tiene un efecto de saciedad muy importante. Fructanos como la inulina, que tiene un efecto prebiótico que ya ha sido demostrado y que entonces también limitan la acumulación de triglicéridos en el hígado y se han relacionado con producción de ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato, que tiene un papel muy importante en lo que al efecto tumoral o al control del crecimiento de tumores se refiere. Almidón resistente también están presentes aquí y también van a ser muy importantes relacionados con la producción de butirato, que les acabo de mencionar, y lignina, que tiene una actividad antioxidante, ¿cierto? Y también tiene la capacidad de secuestrar o de absorber compuestos potencialmente carcinogénicos. Entonces, miren que hay diferentes tipos de compuestos de fibra dietaria, todos ellos presentes en los cereales integrales, ¿verdad? En cantidades, por supuesto, y proporciones diferentes. Bueno. Hablemos de otros compuestos bioactivos, tenemos los fitoesteroles. Los fitoesteroles son como el colesterol, pero recordemos que el colesterol es solamente un esterol de origen animal. En el caso de los vegetales hablamos de fitoesteroles. Y los fitoesteroles son citoesterol, campesterol y estigmasterol. También tenemos su forma reducida, que serían los fitoestanoles. Acá tenemos sus apreciaciones, citoestanol, campestanol, ¿cierto? Ellos todos tienen un efecto de disminuir el colesterol sanguíneo. Los compuestos fenólicos como taninos, flavonoides, ácidos fenólicos, ellos tienen una alta capacidad antioxidante. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos tienen la capacidad de neutralizar radicales libres, ¿verdad? Y entonces esto va, digamos que a potenciar esta actividad tan relevante como es la disminución de estos compuestos oxidantes en el sistema, en el organismo. Lignanos, tenemos diferentes tipos de lignanos, aquí están como algunos ejemplos de ellos. Su relevancia está en dos actividades. Uno, su actividad como antioxidante, que acabamos de mencionar, ¿cierto? Y dos, porque tienen un rol como fitoestrógenos, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante? Estos lignanos se encuentran en la capa de aleurona. Estos fitoesteroles estaban entonces en pericarpio, en testa, en germen, en capa de aleurona. Si nos damos cuenta, la eliminación de estas partes más externas pues está limitando la ingesta de compuestos bioactivos. Hay otros compuestos como los carotenoides, ¿cierto? Acá tenemos el betacaroteno, el alfacaroteno, la betacriptosantina,
todos ellos tienen actividad antioxidante frente a radicales libres, ¿cierto? Esto es muy importante, por ejemplo, luteína y zeaxantina, unos tipos de carotenoides, pueden controlar un poco esa densidad de pigmento macular, ¿cierto? Pueden controlar también y favorecer esa respuesta inflamatoria en la piel. Entonces, hay unos roles asociados con el cuidado de la salud muy importantes. En el caso de los tocoferoles y tocotrienoles, vamos a decir que tienen una actividad vitamínica, por supuesto, pues la vitamina E, pero adicionalmente van a proteger de daños oxidativos contra ácidos grasos poliinsaturados que están presentes en membranas celulares, contra la acción de proteínas, lipoproteínas, ¿verdad? Incluso de bases del ADN. Entonces, ¿qué papel tan importante juegan ellos? Y también se encuentran en nuestros cereales de grano entero. ¿Por qué entonces definir y ahondar en estos componentes de los cereales de grano entero? Porque ya hemos mencionado que cada uno de ellos tiene un efecto positivo para el cuidado de la salud o la prevención de la enfermedad, ¿cierto? Y entonces numerosas investigaciones sustentan cada uno de estas, digamos que, hechos y de estas realidades. Vamos aquí a comenzar a elucidar en qué temas se ha abordado más esta relación y se ha hecho mucha investigación. Uno tiene que ver con la microbiota y la salud intestinal. Recordemos que la microbiota hace referencia a ese conjunto de microorganismos que tienen la capacidad de colonizar un ambiente. En el caso de la microbiota humana, lo que van a colonizar son mucosas como la piel, como el tracto urinario, como el sistema gastrointestinal. Y en el sistema gastrointestinal van a estar más abundantes en el intestino, ¿cierto? Sobre todo en el colon. De esta manera ellos tienen por diferentes roles, por ejemplo, la generación de ácidos grasos de cadena corta, utilizando como sustrato la fibra dietaria que estábamos hablando, pueden cuidar y mantener la salud del intestino. Control de peso y obesidad, que tienen que ver con la participación de estos compuestos bioactivos, pero adicionalmente con ese efecto de saciedad que tienen, ¿cierto? Y de cómo por su viscosidad afectan la absorción de carbohidratos y de grasas. Previenen el síndrome metabólico relacionado con el metabolismo de lípidos, ¿cierto? De carbohidratos, con el control de peso, por supuesto. Previenen la diabetes tipo 2, con lo mismo, por los mismos mecanismos que hemos revisado actualmente, y tiene una relación inversa con el riesgo de enfermedad cardiovascular, de cáncer y de mortalidad. Entonces, miren ustedes que son muchas las dimensiones que se han relacionado y esos estudios se han hecho específicamente con el consumo de grano entero. Su explicación está sujeta, por un lado, a su composición en términos de nutrientes, pero también en términos de compuestos bioactivos, como lo es la fibra. Esto entonces ha hecho que se lleven a cabo diferentes investigaciones, tanto in vitro como en animales, también en seres humanos, por supuesto, y en todas ellas las conclusiones, digamos que se orientan hacia, uno, modificación en la abundancia relativa de filums, que quiere decir las diferentes familias o las diferentes especies de microorganismos que crecen, ¿verdad? En el tracto gastrointestinal. Dos, cambios en las concentraciones de ácidos grasos de cadena corta, que recordemos tienen un papel importante como sustrato de energía para las células del intestino, ¿cierto? Tres, en el caso, por ejemplo, de estudios animales, se ha comparado si hay diferencias entre el consumo de cereales integrales y cereales refinados y se ha encontrado que efectivamente sí, que en el caso de los integrales hay mayor producción de estos ácidos grasos de cadena corta. Si lo pensamos con relación al peso, también se han hecho numerosas investigaciones. Aquí les traigo algo muy concreto, pero hay muchísimas más investigaciones y básicamente han concluido que hay una relación inversa entre el consumo de cereales de grano entero y el índice de masa corporal. ¿Eso qué quiere decir? Que ayuda al control de peso. Y lo explicábamos hace un par de diapositivas, ¿cierto? Diciendo cómo dan saciedad, pero además cómo afectan el metabolismo de grasas y de carbohidratos. Adicionalmente, se ha encontrado que, aunque se sabe que por el envejecimiento es normal que el peso corporal tienda al aumento, cuando se da un consumo de cereales de grano entero, esa ganancia de peso se atenúa, o sea que esa velocidad se disminuye. Y eso es bastante también importante de considerar. Con respecto a las enfermedades crónicas no transmisibles, se han hecho numerosos estudios, metaanálisis, estudios observacionales, diferentes tipos, digamos que, de investigaciones, y todas han arrojado algo muy importante. Y es que hay una asociación inversa entre el consumo alto de cereales de grano entero y el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, mortalidad debido a cáncer o
diferentes enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, el ictus, que van a ser también muy, muy importantes. Para ahondar un poquito más en ello, aquí les traigo esta tabla de resultados relacionados con estudios observacionales, ¿cierto? Y con ensayos clínicos aleatorizados. Aquí quiero que nos detengamos en el riesgo relativo, ¿verdad? Y nos damos cuenta que en todos los casos ese riesgo relativo es menor a 1. Eso quiere decir que hay un efecto protector del consumo o por el consumo de cereales de grano entero. En todos los casos, excepto en la incidencia de ACVs, ese efecto protector es significativo. Aquí sabemos que no, por lo que digamos que tiene que ser menor a 1 para que digamos que es significativo. Aún así es bastante importante porque miren que estamos hablando de mortalidad por diferentes causas, enfermedad coronaria, incidencias de enfermedades coronarias, mortalidades por cáncer, o sea que estamos confirmando que efectivamente tenemos un efecto protector por consumir cereales de grano entero. Si revisamos entonces estos ensayos clínicos aleatorizados, lo que se hizo fue una determinación de las diferencias de las medias. Esto permite comparar el grupo control y el grupo de intervención. Y lo que se encontró en todos los casos para cambios de peso, de hemoglobina glicosilada, de colesterol, es que se da una disminución de estas variables o de estas determinaciones, lo cual nos habla también de un efecto positivo. Entonces, esto es para resumir y para mostrarles que hay numerosas investigaciones, que hay muchos estudios, que podemos sentarnos a leerlos y a revisarlos y tenemos un sustento muy grueso de cómo el consumo de cereales de grano entero protegen la salud, ¿cierto? Previenen de la enfermedad y potencializan esos efectos positivos en nuestro organismo. ¿A través de qué mecanismos entonces para concretar podemos decir que se dan estos fenómenos? Uno, por la baja densidad calórica, ¿cierto? De la dieta, que además tiene un punto a favor y es que aumenta la saciedad. 2, la baja tasa de absorción de glucosa, por la moderación del índice glucémico también. 3, todos los efectos fisiológicos relacionados con el peristaltismo, con la viscosidad, ¿cierto? Con el volumen de las heces, la mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, la acción secuestrante o ligante de sales biliares o de compuestos carcinogénicos, ¿cierto? La disminución de marcadores inflamatorios, eso va a ser también muy importante, su rol como prebiótico, no toda la fibra es prebiótica, pero sí hay fracciones de fibra prebióticas presentes en los cereales, ¿cierto? Y la presencia de fitoquímicos, de compuestos bioactivos, de antioxidantes que también previenen de enfermedades como el cáncer. Entonces, miren que hay numerosos mecanismos, todo esto dilucidado ya, todo esto con muchísima evidencia que respalda por qué los cereales de grano entero cuidan la salud. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué hacemos tanto énfasis en ese cuidado de la salud o en estas enfermedades particularmente? Resulta que el estudio de carga mundial de morbilidad, que reúne datos de 195 países, ha determinado, ¿cierto? O lo que intenta hacer es configurar la asociación que existe entre el riesgo y el resultado en salud, ¿cierto? Y determina cuáles son los factores de riesgo para enfermedades no transmisibles. Y en ese ejercicio ellos han cuantificado qué porcentaje de cada enfermedad puede haberse evitado si se hubiera logrado un consumo óptimo de los componentes de la dieta específicos. En ese sentido, ellos han determinado que el bajo consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas es el factor de riesgo número 1 en todas las regiones de la OMS, excepto en la región del Pacífico, que en ellos ese factor número 1 de riesgo es el alto consumo de sodio. Por lo demás, tenemos que este es el principal factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles y es lo que está aportando a esa carga mundial de morbilidad. Y también este estudio nos mencionaba que este hecho viene siendo exactamente el mismo hace 3 décadas, o sea que llevamos 30 años de un comportamiento muy parecido. En ese sentido, a nivel mundial, lo que se ha hecho es intentar encontrar qué tipos de dietas o qué formas de alimentación pueden, mejorar, obtener beneficios para la salud asociándose a las diferentes variables que tienen que ver con el entorno. Un ejemplo de ellas que lleva varios años, digamos que vigente y que se ha venido estudiando es la dieta mediterránea, ¿cierto? Básicamente estamos hablando de cómo ese consumo, esa participación de diferentes grupos de alimentos cuida la salud. Y en ese sentido, en este momento, además de esas propiedades relacionadas con la salud que tienen que tener los planes de alimentación, vamos a ver que
la alimentación o los modos de producción y los alimentos que participan en esas dietas desempeñan un papel fundamental en la transición hacia una agricultura y hacia un sistema alimentario que sea mucho más sostenible. En ese escenario estamos hablando de las dietas territoriales. ¿Qué son las dietas territoriales? Son dietas que se han venido vinculando a zonas geográficas específicas. A pesar de que con el tiempo ellas pueden integrar otros elementos y otros factores externos, la realidad es que esas dietas territoriales mantienen en cierto grado una armonía con sus contextos locales, con sus contextos culturales, sociales, económicos y ambientales. Esto quiere decir que estas dietas no solamente se basan en unos recursos biofísicos en términos de suelo o de clima, ¿cierto? Importantes en términos de agricultura y de economía, sino que también va a tener en cuenta contextos históricos, contextos culturales y sociales para ser definitivas. Aquí tenemos entonces unos ejemplos de unas dietas territoriales conocidas y estudiadas a nivel mundial: la dieta japonesa, la dieta mediterránea, la dieta nórdica tradicional, la nueva dieta nórdica y la dieta planetaria. Estas dietas tienen elementos, por supuesto, que las hacen diferentes, pero también tienen algunos aspectos en común que comienzan a explicar qué podría ser una dieta saludable sostenible, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a revisar, vamos a darnos cuenta que lo que tienen en común es que, uno, promueven el consumo de alimentos frescos. Dos, van a hablar de una mayor participación en la alimentación de frutas, verduras, ¿cierto? Frutos secos, pero además de cereales integrales o cereales de grano entero, ¿cierto? Tres, desestimulan o promueven la disminución del consumo de alimentos de origen animal, ¿verdad? Y las que aún lo sostienen o lo mantienen, digamos que en cantidades importantes, hablan de unos modos de producción sostenibles. Entonces promueven, por ejemplo, el consumo de pescado, pero una pesca que sea responsable, ¿cierto? O el consumo de animales de caza, animales del territorio. Entonces, eso va a ser lo que tengan en común y lo que comience a ser importante, porque en estos últimos años lo que se ha puesto en evidencia es el impacto que tienen los sistemas alimentarios en la salud humana, pero no solamente en la salud humana, sino también en la salud planetaria. Eso ha hecho un llamado de atención bastante relevante, que es hacia comenzar a transitar hacia dietas más saludables, más sostenibles, ¿cierto? Considerando es una medida completamente necesaria para abordar esas preocupaciones asociadas con el medio ambiente y con el cuidado de la salud. Entonces, sí o sí, el punto de intervención será los sistemas actuales de producción y cómo se da ese consumo de alimentos. Este escenario nos pone sobre la mesa a nosotros y a los que trabajamos en el sector de la salud y a los nutricionistas específicamente, hablar de dietas saludables que sean sostenibles. ¿Qué podemos entender como una dieta saludable sostenible? Un patrón alimentario que promueve todas las dimensiones de la salud y del bienestar de las personas. Esto tiene una baja presión e impacto en el ambiente, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Son accesibles, asequibles, seguras, equitativas y son culturalmente aceptadas. Cuando se cumplen esos patrones alimentarios, es decir, esas cantidades, proporciones, combinaciones propias de la alimentación, la intención es lograr el cumplimiento de unos objetivos. ¿Qué objetivos se quieren cumplir? Por supuesto, el crecimiento y desarrollo óptimo, el adecuado funcionamiento y bienestar físico, mental y social. Entonces miren que ya hablamos de otras dimensiones que son bastante importantes, y no solamente de nosotros, de esta generación, sino también de las generaciones futuras. Estamos hablando de cómo mantenemos algo sostenible, ¿cierto? Cómo en el tiempo pueden, digamos que, coexistir. Contribuye con la prevención de la malnutrición en todas sus formas, reduce el riesgo de enfermedades no transmisibles, ¿cierto? Y apoya la preservación de la biodiversidad y la salud del planeta. Esos van a ser los objetivos de esta dieta saludable sostenibles. Ya al inicio, Pilar había mencionado la dieta planetaria, ¿verdad? Aquí tenemos el modelo del esquema del plato de salud planetaria, que ella también ya nos había mostrado, para decirles entonces que la dieta planetaria, por supuesto que promueve el cubrimiento de las necesidades energéticas y nutricionales del individuo, de la población, pero lo hace bajo unas premisas. ¿Cuáles son sus premisas? Promover el consumo de alimentos de origen vegetal, y entonces tenemos que en el plato la mitad deben ser verduras y hortalizas, y el segundo grupo más abundante van a ser granos enteros, o sea, nuestros cereales de grano entero, ¿verdad? Lo tercero es limitar un poco el consumo de alimentos de origen animal, limitar también, por supuesto, el consumo de alimentos que
utilicen aditivos o que tengan azúcares añadidas en su composición, ¿verdad? Y aquí hacemos un zoom para explicar cómo debe ser esa proporción entre los alimentos de origen animal, ¿no? Pescado, huevos, aves, terneras, cerdo, cordero, cómo tienen que distribuirse entre ellos. Esto es importantísimo porque nos habla de qué grupos de alimentos o de qué manera, trabajando diferentes proporciones y respetando esas cantidades de estos grupos de alimentos, podemos hacer de la alimentación una práctica sostenible medioambientalmente. Entonces, con esto, digamos que hacemos como se llamaba atención de la dieta planetaria y el papel tan importante que juegan los cereales de grano entero en su configuración. Adicional a esto, estábamos hablando de que la dieta planetaria, para ser sostenible, debe promover la producción a través de métodos tradicionales, ¿cierto? Que sean ecológicos, que sean sostenibles, la adquisición de alimentos a través de pequeños productores locales ecológicos, ¿verdad? El consumo de alimentos de temporada, entonces es importante conocer los calendarios de temporada de frutas y verduras geográficas y socioeconómicas de la población, pero también a sus tradiciones y a sus preferencias personales. Entonces, miren que es una dieta que juega con muchos elementos y realmente le apunta a una territorialización. No nos dice qué tenemos que comer, sino específicamente qué alimentos, sino cómo debemos distribuir los diferentes grupos para responder a las necesidades en términos de salud y de prevención de la enfermedad, pero también del cuidado del medio ambiente. De esta manera, entonces, la FAO y la OMS nos propone una asociación entre las dietas saludables sostenibles y su relación con la salud, y tienen que ver con 8 elementos. Voy a hacer énfasis en estos 3. El tercero, que habla de la inclusión de cereales de grano entero en la alimentación. El sexto, cómo esto debe ser obedecer a una distribución que permita el cubrimiento de las necesidades nutricionales. Y el séptimo, cómo todo eso tiene que alinearse para disminuir el riesgo del padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles. Como nos damos cuenta, los cereales de grano entero están inmersos en estos escenarios, ¿verdad? Cumplen con estas, digamos que con estas premisas que se están abordando en el marco de las dietas saludables sostenibles, y esto lo va a hacer a través de 2 enfoques, a través de la producción y a través del consumo. ¿Cómo la producción? Uno será la agricultura de conservación, ¿cierto? Y entonces esa agricultura de conservación básicamente nos está hablando de prácticas como la labranza cero, como el uso de cubiertas vegetales, como la rotación de cultivo, que van a incidir en esa eficiencia del uso del agua, en esa mejoría de la salud del suelo, en esa reducción de las erosiones, por ejemplo, y de esta manera se disminuye el impacto ambiental. Con un uso eficiente de insumos, y aquí a lo que se le apunta es justamente a una agricultura sostenible, ¿cierto?, donde disminuya el uso de fertilizantes, de pesticidas, de herbicidas. Tenemos la diversificación de cultivos, ¿cierto?, esa integración de otros cultivos, incluso de otras plantas como los árboles, o además la inclusión de animales, ¿cierto?, en estos sistemas de producción de cereales que puede favorecer y estimular y fortalecer la resiliencia ante el cambio climático, aumentando la biodiversidad, por supuesto, y la agricultura orgánica, que básicamente es un llamado a prácticas más respetuosas con el medio ambiente, que van a sostener, van a permitir garantizar esa sostenibilidad en la producción. Con respecto al consumo, tenemos el aumento del consumo de cereales integrales por las razones que ya hemos venido mencionando, ¿verdad? Su papel tan importante en el cuidado de la salud y la prevención de la enfermedad. El aumento del consumo consciente, y esto hace referencia a cómo impacta el hecho de tomar decisiones con respecto a la elección del origen, que sea un origen local, de temporada, ¿cierto? Que tenga poco envasado, que tenga o que nos garantice una sostenibilidad de la cadena de suministro, ¿cierto? Esa reducción también un poco de los desperdicios, que es a lo que le estamos apuntando. Y justamente esa disminución de los desperdicios tendrá que ver con cómo se va a hacer más eficiente la producción y el almacenamiento de los cereales, contribuyendo un poco a la garantía del derecho humano a la alimentación. ¿Cuáles serían entonces las perspectivas a futuro? Tenemos el desafío, y es el crecimiento de la población neto diario, ¿cierto? La población está creciendo y esa es una realidad. Pero adicionalmente hemos mencionado que los cereales van a ser los alimentos que
mayor participación tengan en ese suministro de energía para la población, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que satisfacer una necesidad que es la demanda en el consumo. Pero para satisfacer esa demanda, el desafío será aumentar esa producción en términos sostenibles de cereales, ¿cierto? Reducir pérdidas post cosecha que representan un 15% del desperdicio y hacer mucha educación en nutrición, ciencia y tecnología de alimentos para mejorar la calidad de vida. Entonces es cómo obedecemos a la necesidad que tiene la población, pero cómo lo hacemos de manera responsable, de manera respetuosa, que mantenga y proteja el medio ambiente. Para ello, entonces, hablamos de unos ítems importantes como lo son la agricultura de conservación, la salud de los suelos que hemos venido mencionando, el manejo integrado de plagas y la gestión eficiente del agua. Esos elementos van a permitir avanzar hacia la producción sostenible de cereales y en ese sentido dar respuesta a las premisas que plantea FAO y OMS con relación a las dietas saludables y sostenibles y el medio ambiente, hablando específicamente de los cereales, ¿cierto? Como se tienen que mantener dentro de los límites establecidos esa producción o esa emisión de gases, ¿cierto? Como además se debe mantener la biodiversidad, disminuir el uso de antibióticos, reducir el uso de plásticos y reducir la pérdida de desperdicios. Adicional a esto y transversal a todo esto, respetando aspectos socioculturales de las comunidades. Eso quiere decir que no existe una dieta universal. Eso quiere decir que este tipo de dietas, como la dieta planetaria, nos dan elementos para que podamos aterrizar a nuestras realidades los consumos de alimentos, en este caso de cereales integrales, que producimos aquí, ¿cierto? Y que puedan garantizar el cubrimiento de las necesidades nutricionales, pero también la prevención de la afectación de la salud. En ese sentido, y para concluir lo que hemos venido abordando, tenemos que transitar hacia una alimentación saludable y sostenible. Y los cereales de grano entero juegan un papel importantísimo en ese escenario. Arrancamos con la estrategia de la granja a la mesa, que se viene trabajando ya hace varios años, ¿cierto? Y obedece a una necesidad de transformar sistemas alimentarios para poder garantizar acceso a alimentos inocuos y alimentos nutritivos para una población que está en crecimiento. La sostenibilidad de las dietas, más allá de la nutrición y del medio ambiente, estamos hablando de escenarios económicos, de escenarios geográficos, ¿cierto? De escenarios socioculturales y inclusive también de escenarios históricos que permitan y que caractericen y que las personas sientan identidad con eso que están consumiendo. La adopción de una nueva dieta variada y equilibrada, ¿cierto? Que se caracteriza, por supuesto, por el consumo de menos alimentos de origen animal y más alimentos de origen vegetal, dentro de ellos, pues, nuestros cereales de grano entero. La transformación de patrones alimentarios que tienen efectos positivos y lo hemos venido revisando a lo largo de este espacio de formación, ¿cierto? En el que tenemos cómo la composición y cómo conservar todas las partes del grano van a promover justamente unos efectos de cuidado de la salud y prevención de la enfermedad. Estos cambios, digamos que tienen efectos adicionales, como es el potencial efecto de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y el mejor uso de la tierra, ¿verdad? Entonces tenemos que la producción de cereales como avena, centeno, cebada, maíz y trigo tienen un menor impacto medioambiental por la huella de carbono que dejan versus otros alimentos, incluso dentro de los cereales, ellos son los que menos impacto dejan, los que más impacto van a dejar serán el arroz y la quinoa, eso tenemos también que entrar a revisarlo para lograr un equilibrio en esa variedad y en esa diversificación de la alimentación. En este contexto, los cereales integrales, los cereales de grano entero, juegan un papel clave porque son la base y el pilar fundamental de patrones alimentarios saludables que tienen que ser sostenibles. Esa es, digamos, que a lo que le estamos apuntando y esa va a ser la gran relevancia que juega esta familia, este grupo de alimentos en la alimentación humana y, por supuesto, en la alimentación de nuestro país. Muchas gracias. Querida doctora Jennifer, muchísimas gracias por esta excelente conferencia que nos acabas de compartir. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Denme un segundo, por favor.
Ya la están viendo, ¿cierto? Sí, señora, ya se ve. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora Jennifer, por esta conferencia tan espectacular. Que hace es confirmarnos y sensibilizarnos sobre esa gran contribución de los cereales integrales tanto a la nutrición como a la sostenibilidad. Nosotros queremos aprovechar para compartirles precisamente este informe científico y técnico que trabajamos en ILSI hace unos años de la mano con FINUT y es sobre el papel de los cereales de grano entero en la salud. Es un documento muy bonito, lo pueden encontrar en nuestra página, pero también lo tienen el enlace en este momento que lo hemos compartido en el chat del webinar. Entonces, bueno, solo quisiéramos hacerle una pequeña pregunta a la doctora Jennifer en este momento, porque creo que la doctora Pilar, que está en Países Bajos, en este momento está teniendo inconvenientes para conectarse y básicamente la inquietud después de escuchar todas las bondades, perdón, que tienen los cereales de grano entero, es de acuerdo a tu experiencia, doctora Jennifer, ¿cuáles considerarías que son los principales retos para incluir cereales integrales en la dieta diaria de la población, en este caso de Latinoamérica? Listo. Bueno, yo creo que es una pregunta interesante. Eh, Realmente, para mí, el reto más grande tiene que ver con los entornos alimentarios. Eh, un poco hacer una regulación de cómo está ese entorno alimentario, de cómo son los sistemas alimentarios, de poder responder de otra forma a la demanda, de comenzar a transformar esos modos de producción. Creo que hay muchas comunidades en Colombia, hay muchas comunidades campesinas que ya le están apuntando a eso y que vienen trabajando fuertemente en toda esta, digamos que avance, que incluso no es avance, sino que es volver a esos modos de producción que se conocían antes, ¿verdad? De tener que responder a unas demandas tan elevadas. Creo que ya estamos en esas transiciones, sin embargo, considero que hace mucha falta trabajar en los entornos alimentarios, porque mientras en términos de salud, de educación alimentaria y nutricional, no contemos con ese apoyo de cómo son los entornos, de cómo estamos respondiendo a diferentes estímulos, ¿verdad? De cómo hay una oferta que está asociada también, por supuesto, con la practicidad, con los cambios en los ritmos, en el ritmo y en el estilo de vida, pues es muy complejo, es muy complicado. Entonces, creo que la manera de hacerlo y el reto más grande es comenzar a abordar desde las diferentes esferas, desde la esfera, digamos, estatal, desde los diferentes actores, la academia, ¿cierto? La profesión en sí misma, incluso la misma industria, cómo podemos ofrecer mejores entornos alimentarios para que la población comience a hacer una selección de alimentos, digamos que más saludable y sostenible. Eso por un lado. Por otro lado, también cómo comenzamos a migrar esos modos de producción para que realmente sean sostenibles y comenzar a hablar, que ya lo estamos haciendo, pero hablar con una manera, digamos que más intensa, de la importancia de consumir local, ¿no? De comenzar a hacer una selección más consciente de los alimentos y creo que eso es a lo que tenemos que apuntarle como nutricionistas, ¿no? A educar una elección consciente de los alimentos, que comer implica o tiene una incidencia en muchas dimensiones del ser humano, pero no solamente de forma individual, sino de forma colectiva en la sociedad y en el medio ambiente. Entonces, ¿cómo comenzamos a hacer elecciones más conscientes de lo que estamos consumiendo y cómo estas elecciones realmente pueden ser respaldadas en las diferentes dinámicas de acuerdo con los entornos alimentarios? Perfecto, doctora Jen, muchísimas gracias por esa respuesta tan completa para todos los que hoy nos acompañan. Agradecer entonces de manera muy especial por el tiempo dedicado, por esa generosidad para atender este apoyo a Ilse Norandino, igual a la doctora Pilar, que desafortunadamente no nos pudo acompañar en el cierre, y a cada uno de ustedes que se encuentran el día de hoy conectados con nosotros. Invitarlos a que por favor descarguen este libro tan interesante del papel de los cereales de grano entero en la salud, que de verdad está muy completo y es muy interesante, y tener en cuenta también que nos pueden encontrar en LinkedIn, en Twitter, en Instagram y por supuesto en nuestra página web.
Con esto, entonces, cerramos este webinar del día de hoy y esperamos nos sigan acompañando en próximas ocasiones. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, doctora Jennifer, por estar el día de hoy con nosotros. Feliz A día para ustedes por la todos. invitación, que tengan una feliz tarde. Gracias.